Muy buenas y bienvenidos. Cada año, millones de personas participan de alguna manera en la Semana Santa. ¿Qué pasó? ¿Por qué dura una semana? ¿Qué significa cada día? La Semana Santa es la celebración más importante del calendario cristiano, por encima de la Navidad, aunque esto sorprenda a mucha gente. Es la semana en que el cristianismo conmemora los últimos días de Jesús de Nazaret, su entrada en Jerusalén, su arresto, su muerte y su resurrección. Y cada día de esa semana tiene un nombre, un significado, una liturgia y una simbología propios que vienen de siglos de tradición. Hoy vamos a recorrerlos todos. Esto es lo que vamos a cubrir. Primero, ¿qué es la Cuaresma y cómo prepara el terreno para todo lo que viene? Segundo, el Domingo de Ramos, la entrada triunfal que arranca la semana. Tercero, los días intermedios, lo que ocurre entre el domingo y el jueves que mucha gente desconoce. Cuarto, el Jueves Santo, la Última Cena y el origen de la Eucaristía. Quinto, el Viernes Santo, la crucifixión y su significado teológico. Sexto, el Sábado de Gloria, el silencio más significativo del año litúrgico. Séptimo, el Domingo de Resurrección, la Pascua, el centro de todo. Y para terminar, la simbología. Colores, ramos, velas, agua y otros elementos que llenan estos días de significado. Vamos al lío. Para entender la Semana Santa hay que entender lo que la precede, la Cuaresma. La Cuaresma es un periodo de 40 días de preparación que comienza el miércoles de ceniza y termina antes del inicio de la Semana Santa. 40 días no es un número elegido al azar. En la tradición bíblica, el número 40 aparece repetidamente como símbolo de un tiempo de prueba, de formación y de espera. 40 años en el desierto para el pueblo de Israel. 40 días de ayuno de Jesús antes de comenzar su ministerio. La Cuaresma es, en ese sentido, un tiempo de preparación interior. En la tradición católica se estructura alrededor de 3 prácticas. El ayuno, reducir la alimentación como gesto de sobriedad y autocontrol. No es un acto de castigo, sino de reorientación. Recordar que no vivimos solo de pan. La oración, intensificar la vida espiritual, dedicar más tiempo a la reflexión y al silencio. La limosna, volcar hacia los demás lo que el ayuno libera. El gesto material que conecta la práctica interior con la responsabilidad hacia el prójimo. El miércoles de ceniza, con el que arranca la Cuaresma, tiene uno de los gestos más reconocibles de todo el calendario litúrgico: la imposición de ceniza en la frente en forma de cruz, acompañada de las palabras «Recuerda que eres polvo y al polvo volverás». Es un recordatorio de la mortalidad humana, y en ese contexto, una invitación a vivir con más conciencia y más profundidad. ¿Por qué 40 días y no más o menos? La cuenta exacta varía ligeramente según la tradición, pero la cifra simbólica de 40 conecta deliberadamente la experiencia del creyente con las grandes travesías de la Escritura. La Semana Santa arranca el Domingo de Ramos, y lo hace con una escena que mezcla triunfo y paradoja de una manera que vale la pena entender bien. Según los 4 evangelios, Jesús entra en Jerusalén mientras la multitud tiende ramos de palma en el camino y lo aclama con la palabra hebrea Hosana, que significa literalmente «sálvanos», aunque con el tiempo se convirtió en una aclamación de alabanza. La escena tiene una carga simbólica enorme. En el mundo antiguo, los reyes y generales victoriosos entraban a las ciudades a caballo, en señal de poder militar. Jesús entra en burro, un animal que durante mucho tiempo ha sido usado para trabajo, un símbolo de humildad y de paz. Es una declaración deliberada sobre qué tipo de rey es y qué tipo de reino viene a inaugurar. Y hay otra paradoja que los evangelios no ocultan. La misma multitud que hoy lo aclama con palmas lo pedirá crucificado pocos días después. La Semana Santa empieza con ese contraste en primer plano.
En la celebración litúrgica actual, el Domingo de Ramos incluye la bendición de los ramos, de palma o de olivo según la región, que los fieles llevan durante la procesión y luego guardan en sus casas durante el año. En muchas tradiciones hispanas, esos ramos se guardan hasta el miércoles de ceniza siguiente, cuando se queman para producir la ceniza que se usará en la imposición. La misa de este día incluye también la lectura de la Pasión, el relato completo de los últimos días de Jesús, lo que convierte el Domingo de Ramos en una jornada que contiene en sí misma el arco completo de la semana. Entre el Domingo de Ramos y el Jueves Santo hay 3 días que suelen pasar desapercibidos para muchos, pero que los evangelios recogen con detalle. El Lunes Santo es el día en que, según los evangelios, Jesús expulsa a los mercaderes del templo de Jerusalén, uno de sus gestos más contundentes y más cargados de significado político y religioso. El templo se había convertido en un espacio de comercio donde se vendían animales para los sacrificios y se cambiaba moneda. Jesús vuelca las mesas y denuncia que han convertido la casa de oración en un mercado. Es un acto de confrontación directa con el establishment religioso de su tiempo y uno de los que más acelera su arresto. El Martes Santo recoge una serie de enseñanzas y debates en el templo, confrontaciones con los escribas, los fariseos y los saduceos que intentan atraparlo con preguntas difíciles. Es el día de los grandes discursos públicos de Jesús en Jerusalén. El Miércoles Santo es más silencioso en los relatos evangélicos. Es también conocido como el Miércoles del Espía, porque según los evangelios, es el día en que Judas Iscariote se reúne con los sumos sacerdotes y acepta traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Estos 3 días no tienen celebraciones litúrgicas tan marcadas como los que vienen después, pero forman la bisagra narrativa entre la entrada triunfal y el momento culminante de la semana. El Jueves Santo es uno de los días más ricos en significado de toda la semana. Por la tarde-noche, Jesús se reúne con sus 12 discípulos para celebrar la Pascua, el Seder, la cena ritual que conmemora la liberación de Egipto que vimos en el libro del Éxodo. Es en ese contexto, un ritual milenario, donde ocurre algo que va a transformar la historia del cristianismo. Jesús toma el pan, lo parte, lo bendice y dice: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía». Luego toma la copa de vino y dice: «Esta es mi sangre, derramada por vosotros». Este es el origen de la Eucaristía, el sacramento central del catolicismo y de gran parte del cristianismo. Cada misa católica es, en su esencia, una repetición de ese gesto. La Última Cena no es un recuerdo histórico lejano para la tradición católica, es un evento que se actualiza en cada celebración eucarística. El Jueves Santo incluye también otro gesto extraordinario, el lavatorio de los pies. Jesús lava los pies de sus discípulos, un acto que en la cultura de la época era propio de los esclavos, y les dice que así deben servirse unos a otros. Es una de las imágenes más poderosas sobre el liderazgo y el servicio en toda la Biblia. La liturgia del Jueves Santo termina con un gesto único en el año. Al finalizar la misa, el Santísimo Sacramento se traslada en procesión a un altar especial llamado el monumento, y el sagrario principal queda vacío y abierto. Las iglesias se despojan de sus ornamentos. Comienza el tiempo del silencio. Esa misma noche, según los evangelios, Jesús va al huerto de Getsemaní a orar: «Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz». Y es allí donde Judas llega con los guardias del templo para arrestarlo. El Viernes Santo es el día más solemne del año litúrgico católico. Es el único día del año en que no se celebra misa, porque la liturgia del Viernes Santo no es una misa, sino un oficio de la Pasión, una celebración sin consagración eucarística en recuerdo de que ese día Jesús murió. Tras su arresto en Getsemaní, Jesús es sometido a un proceso judicial acelerado y profundamente irregular. Comparece ante el sumo sacerdote Caifás, ante el rey Herodes y finalmente ante el gobernador romano Poncio Pilato, que tiene la autoridad para ordenar una ejecución. Pilato, según los evangelios, no encuentra culpa en él,
pero cede a la presión de la multitud y lo condena a morir crucificado. Otra importante lección. La crucifixión era la forma de ejecución más brutal y más humillante del Imperio romano, reservada para esclavos, criminales y rebeldes. Jesús muere en la cruz junto a dos criminales, en una colina llamada el Gólgota, que en arameo significa lugar de la calavera, a las afueras de Jerusalén. Desde la perspectiva teológica católica, la muerte de Jesús no es simplemente una ejecución injusta. Es el acto redentor central de la historia. Jesús muere en lugar de la humanidad, cargando con las consecuencias del alejamiento humano de Dios. Es lo que la teología llama la expiación, un concepto que hunde sus raíces en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento que vimos en el libro del Levítico. La celebración litúrgica del Viernes Santo incluye tres elementos centrales: la lectura de la Pasión según el Evangelio de Juan, la adoración de la cruz, donde los fieles se acercan a venerar el crucifijo en un gesto de reconocimiento, y la comunión con las hostias consagradas el día anterior. En muchas tradiciones hispanas, el Viernes Santo es también el día de las grandes procesiones de Semana Santa. Las imágenes de Cristo crucificado y de la Virgen Dolorosa recorriendo las calles en silencio, acompañadas de música de marchas procesionales. Una expresión de fe popular que tiene siglos de historia y una fuerza visual extraordinaria. El Sábado de Gloria, también llamado Sábado Santo, es el día más silencioso del año litúrgico. Es el día en que, según la fe cristiana, Jesús está en el sepulcro. No hay celebraciones durante el día. Las iglesias permanecen recogidas. El sagrario sigue vacío. Es un día de espera, y esa espera tiene su propio peso teológico. La tradición cristiana habla de lo que ocurrió ese sábado con una expresión del credo que durante siglos ha generado debate teológico. Descendió a los infiernos, o en otras traducciones, descendió al reino de los muertos. No es una afirmación sobre el infierno en el sentido popular del término, sino sobre la plenitud de la solidaridad de Jesús con la condición humana. Murió de verdad y estuvo entre los muertos. Pero el Sábado de Gloria no termina en silencio. Termina con la celebración más antigua y más solemne del año litúrgico, la Vigilia Pascual. La vigilia comienza en la oscuridad completa, fuera de la iglesia. Se enciende el fuego nuevo, un fuego que simboliza la luz que va a romper la oscuridad. De ese fuego se enciende el cirio pascual, una vela grande que simboliza a Cristo resucitado. El diácono o sacerdote entra en la iglesia oscura portando el cirio encendido, deteniéndose 3 veces para cantar Lumen Christi, luz de Cristo, mientras los fieles van encendiendo sus propias velas desde esa llama. La vigilia incluye también la bendición del agua bautismal, y en muchas parroquias la recepción de nuevos miembros en la iglesia a través del bautismo. Es la noche del año en que el símbolo del agua cobra su máxima densidad litúrgica. Y llegamos al centro de todo. El Domingo de Resurrección, la Pascua cristiana, es la celebración más importante del año para el cristianismo. No la Navidad, aunque culturalmente lo parezca. La Navidad celebra el nacimiento de Jesús. La Pascua celebra su resurrección. Y es la resurrección, no el nacimiento, lo que según el cristianismo lo cambia todo. Según los 4 evangelios, el domingo después de su muerte, el sepulcro donde fue enterrado Jesús aparece vacío. Las primeras en descubrirlo son mujeres, María Magdalena y otras, que habían ido a ungir el cuerpo. Los evangelios relatan después una serie de apariciones del resucitado a sus discípulos, apariciones que transforman a un grupo asustado y desmoralizado en el movimiento que, pocas décadas después, recorrería el mundo mediterráneo. La palabra Pascua viene del hebreo Pesaj, la misma Pascua judía que Jesús celebraba con sus discípulos el Jueves Santo. La conexión no es casual. Así como el Pesaj conmemora la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, la Pascua cristiana celebra lo que la fe cristiana llama una liberación de mayor alcance, de la muerte
y del pecado. La Semana Santa está llena de símbolos que tienen siglos de historia detrás. Vamos a los más importantes. Los colores litúrgicos. Los colores de los ornamentos que usa el sacerdote durante la Semana Santa no son decorativos, son un lenguaje. El morado es el color de la Cuaresma y del Adviento. Simboliza penitencia, espera y conversión. Es el color de la preparación. El rojo aparece el Domingo de Ramos y el Viernes Santo. Simboliza la sangre de Cristo y el martirio. Es el color de la pasión. El blanco y dorado son los colores de la Pascua. Pureza, gloria, resurrección. Con el aleluya de la vigilia, los ornamentos morados desaparecen y llega el blanco. El negro, que en el rito anterior al Concilio Vaticano II se usaba el Viernes Santo, ha sido prácticamente reemplazado por el rojo en la mayoría de las comunidades católicas actuales. Los ramos. Los ramos de palma u olivo del Domingo de Ramos tienen una historia que va más allá del símbolo bíblico de la entrada en Jerusalén. En la tradición mediterránea, la palma era símbolo de victoria y la oliva de paz. Llevar ramos bendecidos a casa y colocarlos en un lugar visible era, y sigue siendo, un gesto de protección y de pertenencia. Como ya mencionamos, en muchas tradiciones los ramos se guardan durante un año entero, hasta que se queman para producir la ceniza del siguiente miércoles de ceniza. Un ciclo litúrgico completo encerrado en un ramo de palma. El fuego y el cirio pascual. El fuego nuevo de la vigilia pascual es uno de los símbolos más antiguos del cristianismo. La oscuridad que precede a la vigilia es deliberada. No hay luz artificial, no hay velas encendidas. Todo está a oscuras. Y desde esa oscuridad absoluta nace una sola llama, que se va multiplicando de vela en vela hasta iluminar toda la iglesia. El cirio pascual permanece encendido durante todo el tiempo pascual, los 50 días entre Pascua y Pentecostés, y después se usa para encender los cirios en los bautismos y en los funerales durante el resto del año. Es el símbolo de Cristo como luz que acompaña tanto el inicio de la vida cristiana como su final. El agua bautismal. La bendición del agua en la vigilia pascual es uno de los ritos más cargados de simbolismo de todo el año. El agua bendita no es un gesto mágico, es un recordatorio del propio bautismo. Por eso, al entrar en la iglesia y mojarse los dedos en el agua bendita, el gesto tradicional es hacer la señal de la cruz. Un recordatorio de que uno entró en la comunidad cristiana precisamente a través del agua. La vigilia pascual es la noche del año en que ese simbolismo alcanza su máxima concentración. El fuego, el agua, la luz multiplicándose de vela en vela, y la comunidad reunida en la oscuridad esperando el amanecer. El huevo de Pascua. Aunque hoy es principalmente una tradición cultural y comercial, el huevo de Pascua tiene raíces simbólicas antiguas. El huevo como símbolo de vida nueva y de resurrección aparece en múltiples culturas. En la tradición cristiana oriental, los huevos se pintan de rojo en recuerdo de la sangre de Cristo. Es uno de esos casos en que una tradición popular y una tradición religiosa se han entrelazado hasta ser difíciles de separar. La Semana Santa no es una sola celebración. Es una semana de celebraciones encadenadas, cada una con su propio nombre, su propio peso y su propio significado. Empieza con la entrada triunfal del Domingo de Ramos y termina con el amanecer del Domingo de Resurrección. En el medio están el silencio, la traición, la última cena, la crucifixión y el sepulcro vacío. Y toda esa semana está sostenida por 40 días de preparación, la Cuaresma, que le dan profundidad y sentido a lo que se celebra. Entender la Semana Santa requiere conocer la historia que está detrás de cada gesto, cada color y cada símbolo. Porque es una historia que lleva 2000 años dando forma a la cultura, el arte, la música y la vida cotidiana de más de la mitad de la humanidad. Y esa historia vale la pena conocerla bien. Con esto terminamos en esta ocasión especial, y el próximo vídeo retoma el hilo de la Biblia. Si quieres estar al tanto, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.